Sí, si mientras, ¿verdad? Si se llevan alguna pregunta, voy a contestar, ¿verdad? Siempre con la dirección de compartir hoy y el jueves, ¿verdad? Por 2 días y voy a indicar, voy a más enfocar, ¿verdad? Sobre la confirmación de la salvación. Cada concepto, por ejemplo, concepto del pecado, concepto de arrepentimiento, concepto de la ley, concepto del evangelio y como su consecuencia, por la fe en el evangelio, cómo es, ¿verdad? El concepto de la salvación y de la vida cotidiana debe haber conocido la verdad, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, cada cosa, cada detalle, así vamos a compartir. Sí, primero hoy llegó una pregunta, ¿verdad? A nivel de Adán, ¿verdad? Adán, sí, claro, Adán pecó, ¿no? Y también su hijo Abel, y también mató a su hijo Abel, ¿verdad? Cuando fue el rechazado con su ofrenda ante la presencia de Dios, ¿verdad? Bien enojado él, mató a su hijo, ¿verdad? Mató a su hijo no, su hermano más bien, ¿verdad? Su hermano Abel. Y ahí se viene una pregunta, ¿verdad? Entonces, antes de pecar, ¿verdad? Antes de matar, Caín a su hermano Abel era justo, quedó justo. Así me preguntó, ¿verdad? Y Adán era justo también hasta cuando cometió pecado. Tenía libre albedrío, también así dice, ¿no? Por eso brevemente voy a contestar sobre esa pregunta que hoy me llegó. Sí, primero Adán, cuando fue hecho y por Dios, según imagen de Dios, él era un hombre, ¿verdad? Sin pecado. Justo y sin pecado suena diferente, ¿eh? Justo es el que tiene justicia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sin pecado es inocente, ¿verdad? Inocente, sin justicia, aún, pero sin pecado. Así está en el medio, ¿verdad? Por eso era comunicable Adán con Dios, Dios santo, Adán sin pecado, y fue hecho así por la voluntad de Dios, según imagen de Dios. Dios es espíritu, Adán también tiene espíritu sin contaminación del pecado. Entonces él tiene espíritu comunicable con el espíritu de Dios, por eso se comunicaba. Porque Adán estaba en condición de ser libre del pecado, pero aún no era justo porque no tenía justicia todavía, ¿verdad? Pero al final Dios probó, ¿verdad? Con su palabra diciendo a Adán, ¿qué dijo? Génesis capítulo 2, versículo 16, 17, no, más bien 26, 27, ¿no? Ahí dice, y Jehová dijo, ¿verdad? No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Final, ¿verdad? Se viene tentación por la serpiente antigua que es Satanás. Y primero ella, ¿verdad? Intenta tentar a Eva. Eva era más débil que Adán. Por eso se viene tentación de parte de Génesis capítulo 3, verso 1 a 5. Y en el media parte, ¿verdad? Verso 4, diablo dice, no moriréis, el día que comience de él, seréis como Dios sabiendo que, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, seréis como Dios sabiendo del bien y del mal, ¿verdad? Entonces está engañando, ¿verdad? La serpiente a Eva, ¿verdad? Dividiendo entre Dios y poniendo desconfianza en ella. Esa es muchas invasiones que hoy en día el diablo hace en la cabeza de uno. Desconfianza hacia Dios, desconfianza hacia la iglesia, desconfianza hacia a los que predican el evangelio, desconfianza en la palabra de Dios. Siempre el diablo pone alguna desconfianza y desvía el corazón de uno también, ¿verdad? Entonces el diablo pone, ¿verdad? Desconfianza en el corazón de Eva para que ella no confiara tanto en Dios. Está dividiendo entre Dios y Eva, diciendo, Dios sabe, ¿no? Dios sabe. ¿Qué sabe? El día que coméis de él, ciertamente seréis como Dios, dice, como Dios, sabiendo del bien y del mal. Entonces, al contrario, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Dios mandó que no comieses fruto para que vosotros no seáis como Dios? Si comieses ese fruto, seréis como Dios. Diablo es el que había, ¿verdad?, desviado a ser como Dios en el reino de Dios, ¿verdad? Por eso él se fracasó y fue desechado fuera del reino de Dios. Segunda vez intenta por los humanos, ¿verdad? Por
los humanos, Adán y Eva. Intenta, ¿verdad? Entonces Eva oyendo cayó en esa atracción, ¿verdad? En esa tentación atractiva. Y suena bien, seré como Dios, qué lindo, yo hago lo que yo quiera entonces. Final, ¿verdad? Ella para ser como Dios extendió su mano y comió del fruto y entregó a su marido Adán. Por eso ahí está, ¿verdad? Necedad de hombre, ¿verdad? Adán oyó a su mujer más que a Dios, obedeció a su mujer más que a Dios. Por eso cuando Dios, ¿verdad?, empieza a maldecir a la serpiente, a la mujer y al hombre, a la tierra total, Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, Dios dijo, por cuanto tú obediste, diciendo a Adán, ¿verdad? Por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, ¿verdad? Que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Adán es el protagonista de traer maldición en la tierra y a toda su descendencia, ¿verdad? Toda su descendencia. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, Adán, viene maldición. ¿Cuál es maldición? Cualquier persona que nace en el mundo ya con pecado. Por eso mundialmente, ¿verdad? A nivel, ¿verdad?, del mundo entero, ¿verdad? Cada ser humano nace ya con pecado. Por eso Adán, ¿verdad?, por su desobediencia ya perdió su inocencia. Así que él ya cayó en la condenación, en su culpabilidad, en su pecado. ¿Qué es el, verdad, nombre del pecado de Satanás? Altivez. Isaías capítulo 11, verso 14 hasta 17 dice, ¿verdad? Hijo de la mañana, Lucifer, ¿verdad? Tú, como levantaste, dice, ¿verdad? Tu trono, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Dios altísimo. Y quería, ¿verdad?, poner su trono sobre todas las estrellas. Así que quería gobernar sobre todas las estrellas y llegando al lugar del Altísimo Jehová, Creador, Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es pecado? ¿Cuál es condenación de Satanás? El que había sido arcángel Lucifer, hijo de mañana, altivez, ¿verdad? Entonces el diablo nunca se arrepiente de su altivez, sigue queriendo ser como Dios. Por eso hoy en día engaña a millones de seres humanos, ¿verdad?, para gobernar encima de ellos y reciben adoración de ellos. Quiere recibir constantemente adoración de ellos, ¿verdad? Por eso el diablo se convierte en cualquier, con imágenes de ser humano, imágenes de hombre, imágenes de mujeres, imágenes de bicho, o, ¿verdad?, animales y bestias. Y también aves. Por eso hoy en día se encuentra, incontablemente se encuentra ídolos. ¿Ídolos qué? Diablo es engañador a la gente. Toda la gente, ¿verdad?, engañada por el diablo, adoran ese ídolos. Por eso el diablo, ¿verdad?, en el medio de ídolo, ¿verdad?, recibe adoración de gente, reza de hombres y mujeres constantemente, ¿verdad? Por eso el diablo nunca se arrepiente de haber hecho mal. Por eso Dios directamente cuando Adán y Eva, cuando diablo, ¿verdad? Cuando diablo se convirtió, ¿verdad? Sí, Lucifer en el diablo, ¿verdad? Dios directamente hizo el infierno, fuego eterno. Cuando ustedes leen, ¿verdad?, Génesis capítulo 1 pueden ver, no pueden encontrar ningún día que Dios haya hecho el infierno jamás. Primer día, Dios hizo la luz ¿verdad? Segundo día, Dios hizo expansión para dividir agua de arriba y de abajo. Tercer día, Dios hizo todas las plantaciones sobre la tierra seca. Y segundo día, Dios hizo estrella, la luna y el sol. Quinto día, Dios hizo todos seres vivientes en agua y también aves que tienen alas. Cuarto día, Dios hizo bicho, insecto y reptiles y todo, ¿verdad? Animales que andan con patas. Y último momento del sexto día, Dios hizo primero a Adán, hombre, y con su costilla hizo mujer. En el séptimo día, Dios reposó. ¿Dónde se encuentra el día que Dios haya hecho el infierno? Nunca. Por eso el infierno no para los hombres, como dice San Mateo capítulo 25, verso 41, ¿verdad? El rey dijo a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, porque Dios sabe que Satanás y todos sus ángeles que son demonios nunca se arrepienten de haber hecho mal, ¿verdad? Ellos son, ¿verdad?,
totalmente rebelde, pero para siempre. Por eso ya inmediatamente Dios hizo el infierno como lugar destino a donde caen el diablo y sus ángeles. Pero mientras que ellos, ¿verdad?, están con esa rebeldía, Dios lo usa a ellos para prueba a Adán y Eva y para prueba al mundo entero. Por eso, mientras el diablo está dominando aquí, hay oportunidad de la salvación. Cuando viene el milenio, ¿verdad?, ya diablo se encierra en el abismo, no hay oportunidad de la salvación. Por eso siempre nosotros con libre albedrío, ¿verdad?, tenemos que tomar nuestra decisión, ¿verdad?, aceptar o no, creer o no. Nosotros no somos robotizados, ni computarizados, ni programados por Dios, jamás. Dios nos hizo con su espíritu, según su imagen. Nosotros tenemos nuestra propia, ¿verdad?, decisión, nuestra propia decisión. Aceptar, no aceptar, creer, no creer, ¿verdad? Cuando usted ve comida, usted sí decide comer o no comer. Tiene pulmón, usted decide respirar o no respirar, ¿sí o no? Teniendo agua, usted tomar o no tomar, usted decide. Así, ¿verdad? Se presenta toda la bendición de Dios, pero tomarla como la suya o dejarla, ¿verdad? Ustedes deciden. Eso se llama libre albedrío, ¿verdad? Así que libre albedrío siempre funciona en el corazón de uno, porque somos seres humanos según la imagen de Dios, pero lamentablemente ya nacimos en el mundo con el pecado, por Adán. Romanos 5:12, como recién dije, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, no algunos, sino todos. En Adán ya pecamos. Por eso ya Abel y Caín no nacen ellos, ¿verdad?, sin condenación. Ellos nacen bajo maldición. Porque Dios dijo, Génesis capítulo 3, verso 17, diciendo a Adán, ¿verdad? Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. La tierra quedó maldecida por causa de la desobediencia de Adán. Así que la condenación de Adán es la desobediencia. Por la desobediencia, primera desobediencia de Adán, ¿verdad?, el pecado ya entró en el mundo. Por eso cualquier persona que nace en el mundo nace ya con pecado, ¿no? Como dice Salmos 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. Así que uno, desde cuando fue concebido en el vientre de su madre y formado en el vientre de madre como feto hasta nacer, ya está en pecado y maldad. Ya nace en qué condición, como pecador. Así que Caín y Abel nacen como pecadores. Por eso ya Abel, ¿verdad? Abel tiene corazón arrepentido. Caín tiene corazón no arrepentido. Por eso ahí se divide, ¿verdad?, su resultado. Abel, ¿qué entendió? Según la predicación de su padre, ¿verdad?, Adán. Adán fue salvo, aunque él era protagonista de traer el pecado del mundo al mundo, ¿verdad?, pero él fue salvo personalmente. Por eso, ahí donde dice, Génesis capítulo 3, verso 21, dice Jehová hizo túnica de pieles y la vistió Adán y su mujer Eva, ¿verdad? Entonces, túnica de pieles. En el principio Adán debía haber caído en pecado. ¿En qué estaba vestido? En delantales de hoja de higuera. Delantales de hoja de higuera, sin sangre, sin derramamiento de la sangre, sin pago de vida. La Biblia dice, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sin muerte no hay pago del pecado. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23, dice, ¿verdad? Y Hebreo 9 también, sin derramamiento de la sangre no hay redención. Levítico capítulo 18 también dice, os doy la sangre, ¿verdad?, para vuestra expiación. Así que sin derramamiento de la sangre no hay expiación, no hay perdón. Entonces, y vestirse, ¿verdad?, en delantales de hoja de higuera no suena, pero no hay pago del pecado. Entonces, siempre Adán y Eva cargan su propio pecado, pero Jehová mata al cordero, ¿verdad? Por eso ya primer muerte hubo en el huerto de Edén. Jehová mató animal, un animal, ¿verdad?, cordero.
Por eso ya con su cuero hizo túnica y las vistió a Adán y Eva. Así Adán y Eva, cuando fueron expulsados fuera del huerto de Edén, vestido en túnica de pieles, fueron expulsados. Vestido significa, por eso en la Biblia siempre vestidura significa justicia. Así que túnica de pieles de cordero significa justicia de Cristo, justicia de Hijo de Dios, Jesucristo. Adán y Eva, vestido en túnica de pieles, fueron expulsados. Vestido, creyendo en que Cristo iba a venir por su alma, por sus pecados. Cristo iba a venir como que murió el cordero ante su presencia, derramando la sangre. Cristo viene como cordero de Dios y va a morir para la salvación de él y toda su descendencia también, ¿verdad? Esto era ya evangelio para Adán y Eva. Creyendo, Adán y Eva, ¿verdad? En esto fueron expulsados. Entonces, ¿cómo nos enseña a sus hijos? Todos sus hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Caín y Abel, no. Caín y Abel son representantes de todos los hijos e hijas de Adán, ¿verdad? Ambos son creyentes en Dios. Por eso en esa etapa no habría, ¿verdad?, ateo, porque recientemente su papá salió fuera de Edén, hablando con Dios, encontrando con Dios, ¿verdad?, exhortado por Dios, expulsado por Dios. Entonces Dios es absolutamente esencial para Adán y Eva y toda su descendencia. No existiría, ¿verdad?, ningún ateo. Aunque ellos están bajo pecado, pero la fe tiene en Dios, en existencia de Dios, ¿verdad? Entonces Adán empieza a enseñar. Así que predicaba el evangelio a todos sus hijos. ¿A cuántos hijos? Adán cuando fue hecho ya era adulto. Eva cuando fue hecha con conciencia de Adán era ya una mujer adulta. Ya ellos son matrimonio, ¿verdad? Cuando ellos tenían a un hijo llamado Set en el lugar de Abel, ¿verdad? Ya tenía 130 años. Así que por 130 años ellos engendraron hijos e hijas. Ya muchos hijos e hijas ya tienen, ¿verdad? De vez en cuando nacen gemelos. De vez en cuando nacen trellizos. Entonces, ¿verdad? Como cuánto, más de 100 hijos e hijas, o casi ya 200 hijos e hijas ya tienen Adán y Eva, ¿verdad? Y debe haber engendrado Set 800 años más, engendró hijos e hijas, dice la Biblia. Muchos hijos e hijas. A ellos Adán enseñaba la verdad constantemente. Pero resultadamente se ven 2 tipos de personas, como Caín, como Abel. Caín creyente, Abel también creyente, pero Caín equivocadamente, porque sin arrepentimiento, ¿verdad? Él ofrece a Jehová, según su gusto, según su parecer, según su pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de Caín? Aunque sea, ¿verdad? Aunque sea los productos de la tierra, ¿verdad? Con los productos de la tierra podría ofrecer a Jehová. Jehová me acepta. Jehová, ¿verdad? Y me va a dar visto bueno, ¿verdad? Por llevar esta ofrenda a Jehová. Porque producto de la tierra bien fresco, bien lindo, bien hermoso. Con todo mi esfuerzo, con todo mi sudor, con toda mi lágrima yo trabajé duramente para cosechar este fruto. Entonces, ¿cómo Dios no va a recibir este fruto? Pero él no aceptó bien la palabra, la enseñanza de su padre Adán. Adán, ¿qué dice? Está enseñando de todo lo que pasó, ¿verdad? Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, ¿verdad? En Génesis capítulo 4, ante sus hijos, él empieza a enseñar. Por eso él, ¿verdad? Antes de, caer en la desobediencia, él vivía felizmente con su mamá. Viene tentación a Eva. Eva primero cayó en la tentación y pecó comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiese por su desobediencia, ¿verdad? Y ella ya quedó mal, y también Adán, también oyendo a su mujer Eva, y comió del fruto, y ambos cayeron en pecados. Y después viene la maldición, ¿verdad? Dios maldice a la serpiente, al hombre, Adán y a la mujer, y después a Adán y a la tierra completa. Al final, Adán nunca se olvida de decir que Jehová Dios maldijo a la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 17. Por tu causa la tierra será maldecida. Entonces, la tierra maldita por Dios, ¿cómo Dios puede recibir la ofrenda del producto de la tierra que ofreció Caín? Imposible. Jehová maldice la tierra, significa todo su producto de la tierra está bajo maldición.
Adán está bajo pecado, así que todos sus hijos están bajo pecado. ¿Verdad? Entonces, y depende, ¿verdad? Y cómo está, ¿verdad? Cómo está la tierra. La tierra bendecida, producto su producto puede ser bendecido. La tierra está bajo maldición, maldita. Su producto también debe ser malditos. Dios maldiciendo a la tierra, ¿verdad? ¿Cómo puede cosechar o recibir producto de la tierra maldita? No puede ser. Jamás, ¿verdad? Contradictorio esto. Por eso Caín, ¿verdad? No se arrepintió de su propio pensamiento, idea y opinión y su parecer, ¿verdad? Debería oír a la palabra de Dios por medio de su padre Adán. Ese día Adán es profeta para ellos. Adán es, ¿verdad?, predicador para todo ello. Porque Adán es el que experimentó todo. Caín, ¿verdad?, según su parecer final, no, ¿verdad?, hizo caso de la palabra de su papá y tomando producto de la tierra ofreció a Dios. Dios no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín. Abel sí, obediente. Abel sí creyó en toda la prédica de su papá Adán. Por eso con corazón arrepentido. Mira, no vale nada. Todo lo que yo haga para mi salvación, ¿verdad? Entonces, Dios debe ser, su hijo debe ser. Por la fe uno llega a ser salvo. Por eso la Biblia, ¿verdad?, están poniendo razón de que Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín. Porque Jehová miró a la ofrenda de Abel y a Abel. La Biblia contesta, ¿verdad? No hace falta ninguna opinión de ser humano para nada. Jehová Dios, ¿verdad?, y está enseñando, ¿verdad?, según toda su palabra, ¿verdad? Entonces, la Biblia explica su Biblia, ¿verdad? Por eso no hace falta ninguna interpretación privada, jamás, ¿verdad? Por eso ahora, como la respuesta del Señor acá dice, ¿por qué Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y Abel? ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín y a Caín? Acá dice, Hebreo capítulo 11, verso 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Dice acá, por la fe Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Siempre la fe debe tener su objeto en qué creer, ¿verdad? En qué tener fe. Por la fe, ¿en qué? Por la fe en el Evangelio. Por la fe en el Cordero de Dios, el cual es Jesucristo. ¿Por la fe en qué? En toda la palabra que compartió su padre Adán. Por la fe. Por eso, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín no fue por la fe, entonces por la obra. Por la obra. La obra, ¿verdad? Obra no puede traer la salvación jamás. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 3, verso 20. Pues, ¿verdad? Por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que por la obra de la ley, ¿verdad?, ningún ser humano será justificado, dice. Caín intentó por su obra llegar a ser justificado. Por eso él ofreció producto de la tierra. Esa tierra simboliza la carne humana. Entonces, porque la carne humana fue hecho de polvo de la tierra, ¿verdad? Según esfuerzo que nacen de uno mismo, según obra que nacen de uno mismo, según afán que nacen de uno mismo, nunca pueden liberarse del pecado jamás. Por eso dice, por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿cómo será justificado? Por la fe, por medio de la fe de Jesucristo. Por eso Abel, ¿verdad?, arrepentido de sí, de su justicia, de su obra, ¿verdad? Entonces, al final, él arrepentido de su propia justicia, de su propia obra, de su propio pensamiento. Solo aferrado en la palabra que se predicó por su padre Adán. Él oyó y creyó. Por fe ofreció el cordero, un cordero, ¿verdad? ¿Ese cordero qué? Cordero de Dios, Jesucristo. Por eso Abel ofreció a Jehová, ¿verdad?,
con un cordero. Este cordero es Jesucristo. Por eso Cristo se llama Cordero de Dios, ¿verdad? Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con este propósito Cristo vino hace 2000 años. San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, hablando del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Porque nadie será salvo por sí, únicamente por Cristo, el Cordero de Dios. Que hace él, que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo nace en qué condición? Nace de Virgen María, ¿verdad? Cristo, ¿por qué nace de Virgen María? Una sierva, ella misma, San Lucas 1, ¿verdad? Confiesa ante Ángel Gabriel que transmite el mensaje de Dios, porque ella va a tener un hijo por el Espíritu Santo, Espíritu de Altísimo, cuyo reino no tendrá el fin, así dice, ¿verdad? Entonces ella al final confesó, he aquí tu sierva, hágase su voluntad. Así es verdad, oyendo la revelación de Dios por medio de Ángel Gabriel, ella creyó en que iba a ser concebida por el Espíritu Santo. ¿Por qué ocupa que ella conciba un hijo por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Eso es lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Cristo iba a venir, pero con un cuerpo, pero sin pecado, para rescatar al mundo entero. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? El Espíritu no puede morir. ¿Qué es la que puede morir? La que tiene sangre. ¿Por qué? La vida de la carne está en la sangre. Entonces, derramando la sangre total, ya uno muere total. Por eso Cristo necesita un cuerpo, pero sin pecado. Para traer un cuerpo ocupa, ¿verdad?, ser concebido en el vientre de una mujer, ¿verdad? Pero una mujer virgen debe ser, para no traer el pecado de Adán, porque el pecado se desciende por un hombre Adán, ¿verdad? Entonces, no debería relacionar con hombre, porque por un hombre se viene el pecado al mundo entero. Por eso Cristo nace no como hijo de Adán, sino como hijo de virgen, hijo de mujer, ¿verdad? Sin hombre. Ya nace final Cristo como un bebé, nacido en el plato de animal, en el pesebre, ¿verdad? Un cuerpo, pero sin pecado. Cristo es el único quien puede salvar al mundo, porque el único quien puede quitar el pecado del mundo en su carne, en su pecado. Porque no tiene su propio pecado. En un vaso lleno de agua no puede cargar más, pero un vaso vacío ya pueden cargar café, jugo, agua, sea lo que sea, pueden cargar. Cristo vino vaso vacío total, un cuerpo pero sin pecado, para cargar el pecado del mundo entero. Cristo nace con un cuerpo pero sin pecado total. Él se llama el Cordero de Dios. Por eso San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Hijo de Dios, Jesús, como el Cordero de Dios, se había mencionado ya a Adán, ¿verdad? Dios había mencionado a su siervo, Adán. Adán por eso predica a todos sus hijos. Abel hizo caso, sí señor. Según mi pensamiento podría hacer yo algo, pero entiendo que yo soy malo, totalmente pecador, malo soy. Ya que nace de mí buena cosa para agradar al Señor. Imposible que yo agrade al Señor sin que tenga fe, ¿verdad? Por eso, por obra imposible, por eso Abel, ¿verdad?, llega a creer, tener fe en el Cordero. Por eso él mata Cordero, ¿verdad? Por ese Cordero, él sacrifica, ¿verdad? Ofrece a Jehová. Por eso ahora, Jehová Dios ahora está testificando de la fe de Abel. Por eso Hebreo capítulo 11, verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué era justo? ¿Quién era justo? Abel. Abel había nacido como pecador. ¿Por qué?
Él era hijo de Adán. Por Adán viene el pecado al mundo entero. Abel es uno del mundo. Caín era uno del mundo. Ustedes, yo también, somos unos del mundo. Nacimos ya con pecado. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Así que nacimos todos, tanto Adán como Caín, ¿verdad? Ya todos estamos. Tanto Caín y Abel, ¿verdad? Como Abel. Tanto ellos, Adán y Eva, y Caín y Abel, y como nosotros, todos ya estamos bajo pecado, absolutamente, ¿verdad? Pero ahora Dios testifica, ¿verdad? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo quien, Abel, por la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios es el que da testimonio de su ofrenda. ¿Quién es el que da testimonio? Dios. Dios da testimonio de las ofrendas de Abel. ¿Qué fue la ofrenda de Abel? Cordero. Así que Jehová da testimonio de que el cordero que ofreció Abel era Cristo. Por eso Abel creyó en qué? Ese cordero que yo mato para ofrecer a Jehová. Ese cordero es mismo Jesucristo. Aún él no ha llegado, pero va a llegar. Como este cordero iba a morir por mi pecado. Abel creyó esto. Por eso Abel por la fe fue justo. Caín no creyó esto. Por su incredulidad quedó bajo la condenación. Por eso ahora dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por eso sigue hablando, ¿verdad? Abel sigue hablando por esa escritura. ¿De qué? La salvación no por obra, por la fe, por la sangre del cordero. Así que Caín y Abel, como hijos de Adán, todos nacieron como pecadores. Pero Caín no se arrepintió ni creyó en el evangelio. Intentó por su obra para llegar a ser justificado. Falló. ¿Verdad? Falló totalmente. Abel diferente. Oyendo la prédica de su papá, Adán, se dio cuenta de que él ya había nacido como pecador y ha pecado toda la vida. ¿Quién es? Pecador, malo, sucio soy. Así por mi propia obra, imposible llegar a Dios. Pidiendo perdón, orando. Si pudiera pidiendo perdón, orando. Si pudieran llegar a ser limpio o librado del pecado. ¿Verdad? Entonces, y no hace falta matar ningún cordero, ¿verdad? Pero Abel creyó también que por su oración, por su petición, por su confesión, por ninguna obra humana no pueden llegar a ser salvos. Por eso, según la promesa de Dios que cayó a Adán y se predica ella, ¿verdad? A sus hijos. Abel tomó un corderito y lo lleva sobre el altar y sacrifica matándolo, derramando la sangre, ¿verdad? Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel. Y a Abel. ¿Por qué a Abel Jehová miró con agrado? Porque Abel ya no más pecador, sino justo por la fe. Como dice Efesios capítulo 11, versículo 4. ¿Sí? Por eso ya Caín no era inocente antes de matar a Abel. Ya él nace como pecador. Como que nace como pecador y peca. Pues en este punto uno tiene que estar bien ordenado con un concepto. Mucha gente piensa, porque el diablo engañador constantemente engaña a la gente, cabeza de uno, en la cabeza de uno, ¿verdad? Constantemente habla con mucha mentira. Por eso la Biblia dice en Proverbio capítulo 28, el libro Proverbio, si tienen la Biblia, pueden buscar. El libro Proverbio capítulo 28, versículo 26. Proverbio capítulo 28, versículo 26 dice una palabra así, yo leo. El que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Verdad? Mas el que camina en sabiduría es librado, será librado, dice. El que confía en su propio corazón es necio. También otra parte dice, ¿verdad? El que es sabio en su opinión es necio, también dice.
Mucha gente opina según su idea, según su parecer. Mucha gente inventa, porque somos creados por Dios creador, ¿verdad? Entonces somos creativos. ¿Cómo que es uno creativo, verdad? Crea mucha idea, mucha doctrina, mucha imagen. Por eso ídolos son producto de ideas tan creativas de seres humanos, ¿verdad? Entonces hacen cualquier dioses con su idea, con su parecer, con su, ¿verdad?, pensamientos. Porque el diablo domina esa área, pensamiento, ¿verdad? Pensamiento y deseo. Entonces el diablo, ¿verdad?, provoca miles de mentiras y metiéndole en la cabeza del ser humano. Entonces ahí se crean muchos ídolos, muchos dioses falsos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar con Dios verdadero? Por nuestro pensamiento imposible. Por nuestro parecer, sentimiento, emoción imposible. Pero el diablo toca hoy en día, ¿verdad? Muchos tocan, ¿cómo se llama? Emocionalmente. Ya están perdiendo. Fríamente uno tiene que buscar la brújula que es la Biblia. Por eso cada vez que venía tentación de parte del diablo, ¿verdad?, en el desierto, ¿verdad?, Cristo por 40 días y noche ayunando, ¿verdad?, estaba ya con hambre mortal, severa tentación de parte del diablo. Si tú eres hijo de Dios, que convierte esta piedra en pan. Cristo, ¿qué dice? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra sale que de la boca de Dios, dice. Ahí diablo toca, ¿verdad?, con un pensamiento engañoso para convencer a Cristo y caerlo en tal, ¿verdad? Cristo nunca fue caído. Fue tentado billones de veces, mucho más que nosotros, incomparable, ¿verdad? Pero nunca Cristo cayó en pecado. Segunda tentación, ¿cómo fue? Llevándolo sobre el monte más alto, mostrando toda la gloria de los reinos. Si tú postrares ante mí, yo te daré toda esta gloria. Claro que sí, ¿verdad? Comida llena y también gloria llena y también, ¿verdad?, pueden vivir bien, ¿verdad?, cómodamente, disfrutando todo lo que haya aquí en el mundo entero. Es lo que dice, como está escrito, adorará a tu Dios, ¿verdad? Adorará a tu Dios. Diablo perdió y se lo lleva a Cristo sobre el pináculo del templo, ¿verdad? Y dice, como está escrito, diablo utiliza hasta la escritura, ¿verdad? Entonces te sostendrá tu pie, entonces tírate tu cuerpo, los ángeles te van a sostener. Señor dice, como está escrito, no tentarás tu Dios, dice, no tentarás a tu Dios. Sencillamente por la escritura, Cristo, ¿verdad?, hace huir al diablo total. La escritura tiene autoridad absoluta, porque por ella Cristo, en el final del tiempo, en el día del juicio, juzgará al mundo entero. Cristo no se muda ni un 0,0001 milímetro de la palabra. 100% Cristo cumple la ley y cumple toda la profecía, y también, según tal como está escrito en la Biblia, Él mueve total. Toda esa, ¿verdad?, claridad de revelación de Dios está escrita en la Biblia para nosotros. Por eso la Biblia funciona brújula para nosotros. Ella es la que juzga en el día del juicio final también. De vez en cuando yo pregunto, y si usted está ya preparado para entrar al cielo, ojalá, dice, ojalá. Dios dirá, dice, ¿verdad? Dios dirá. No es que Dios diga, ya Dios dijo en su palabra. Aquí está, 66 libros, ¿verdad?, completo, Santa Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, 60 libros son palabra de Dios, la Santa Biblia. Dentro de la Biblia está toda norma total con la cual Dios juzga al mundo entero. Así que Dios ya nos la reveló total, su medida con que nos juzga. Hoy en día estamos pasando, ¿verdad?, y cuarentena. En cuarentena siempre nos trae, ¿verdad?, la medida sanitaria. ¿Sí? Por eso nosotros respetamos las medidas sanitarias, ¿verdad?, para cuidarse cada uno muy bien. Sí, yo veo que relativamente costarricenses se comportan mejor que otros países. Por eso ya minimizado, ¿verdad?, y afectado. Y se curan bastante. Sí, buena noticia. Así, ¿verdad?, en cuarentena también lleva
¿cómo se llama? Medida sanitaria, pero Dios tiene medida absoluta para su juicio. Toda esa medida está escrita en la Biblia. No más ni menos. Uno puede autojuzgar. Pues ahora estamos hablando, ¿verdad?, de la salvación. ¿Dónde está la medida con la cual Dios juzga al mundo entero? Aquí está en la Biblia. Un día, ¿verdad?, apóstol Juan dijo una palabra así. San Juan capítulo 12, versículo 44. Está escrito así, yo leo a ustedes. Si tienen la Biblia pueden buscar. San Juan capítulo 12, 44 hasta 48. Pueden leer ustedes. Pero 48, por el tiempo yo leo cortado, reducido. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará. Ella le juzgará en el día postrero. La palabra que he hablado, dice, la palabra que he hablado, ella juzgará en el día del juicio, ¿verdad? El juicio en el día postrero, en el juicio final. ¿Qué es la que juzga a uno? ¿Qué es la medida con la cual Dios va a juzgar al mundo entero? La Biblia. La palabra que he hablado, dice. ¿Verdad? Por eso, cada palabra que se escribe por los profetas y apóstoles eran solo por Dios. Dios dijo, escríbalo, escríbalo, escríbalo. Según mandato del Señor, ellos todo escriben. Por eso, toda la palabra que está escrita en la Biblia es la que tiene autoridad como medida con la cual Dios juzga al mundo entero en el día postrero, ¿verdad? Por eso, el Apocalipsis, capítulo 20, están hablando segunda resurrección y el juicio final. ¿Con qué medida Dios juzga? Acá dice capítulo 20, versículo 11 y 12 dice, vi a un gran trono blanco y al que está sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo y en ningún lugar se encontró para ellos. Un día la tierra y el cielo desaparecen. Todo lo que fueron creados por 6 días en Génesis capítulo 1, en Apocalipsis dice se van a desaparecer todos. Se van a existir dos mundos, el reino eterno, cielo santo de Dios, y el fuego eterno, a donde cae diablo y sus ángeles y todos los pecadores. Por eso desaparecen la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quiénes son ellos? Que son resucitados con su pecado. Pecadores. Verso 12. Y vi a los muertos, pecadores, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros son Santa Biblia, 60 libros, 66 libros diferentes, ¿verdad? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida, en el cual está escrito nombre de justo solamente. Nombre de pecador nunca aparece ahí. El cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos, pecadores. Los muertos significan pecadores por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso Dios no toma ninguna otra medida, sino la palabra tal como está escrita en la Biblia. Ahí está, ¿verdad? Absoluta medida, inmóvil. Ya Dios nos la reveló. Por eso con ella, Santa Biblia, nosotros podemos autojuzgarnos. ¿Quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno? Con esa medida es la brújula santa de Dios, brújula perfecta, regalada por Dios. Por esa brújula uno tiene que llevar arrepentimiento. Toda la dirección, orientación y idea y pensamientos, opiniones que son contra la palabra de Dios, tiene que borrar. Eso se llama arrepentimiento. Hoy en día, ¿verdad? Muchos pastores están enseñando equivocadamente del arrepentimiento. Un arrepentimiento, ¿verdad? Y muy equivocado. Cada vez que peca, uno pide perdón. Señor, soy pecador, yo hice mal, así pequé, perdóneme. El día siguiente hace lo mismo. Así otra vez peca y peca y peca, otra vez pide perdón, Señor, hoy yo mentí, yo hoy odié, yo peleé, por favor perdonen. El día siguiente otra vez pasa lo mismo. Está jugando con Dios, ¿verdad? Aún llamando a Dios, Padre mío, perdóneme, dice. Cada vez que siendo pecadores llama a Dios, Padre mío, ¿saben qué? Está cometiendo pecado, tercer mandamiento de entre 10 mandamientos. ¿Sabe qué mandamiento dice el tercer mandamiento? No deshonrará nombre de Jehová santo, dice. Siendo pecador, ¿con qué derecho, con qué autoridad puede llamar a Dios santísimo, Padre mío? Por favor, imposible esto. Siendo pecador, ¿con qué derecho pueden llamar a Dios, Padre mío, perdóneme?
¿Dios Santísimo tiene pecador como su hijo? Jamás. ¿Usted cómo ve a Cristo Jesús? ¿Jesucristo es pecador? ¿Jesucristo es pecador o no? Cristo nace santo, vive santo. Jesús es el santo, hijo de Dios, Jesús santo. Hace 2000 años Cristo mismo vino como unigénito, ¿sí o no? Como dice San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino en posición de ser hijo de Dios. ¿Cómo era hijo de Dios? El cual llamado Jesús. ¿Pecador? No, santísimo eres, mismo es Dios. Hijo de Dios significa, ¿verdad? Y como Dios santo es santo, ese es hijo de Dios, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Siendo pecadores, ¿cómo pueden llamar a Dios Padre mío? Cada vez que el pecador llama a Dios Padre mío, está deshonrando nombre de Jehová, está, ¿verdad?, ensuciando nombre de Jehová. Día con día está aumentando más y más maldad y maldad encima de uno. ¿Cómo puede resolver su pecado pidiendo perdón? Mentira. Todo el mundo cree hoy en día así, ¿verdad? ¿Por qué? Diablo, ¿verdad?, pone un sistema de autoconfianza. Por eso dice Proverbio capítulo 28, verso 26. El que confía en su propio corazón es necio. Dios nunca dice que pida perdón por su pecado, pero uno pide perdón para ser salvo. Va bien, San Juan capítulo 9, verso 31 dice, Dios no oye a los pecadores. Isaías capítulo 1, verso 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré vuestra oración, porque está llena de sangre en vuestras manos, dice. Con pecado, uno ora levantando su mano, Dios no oye. Uno multiplica sus oraciones, Dios no oye a los pecadores. Como San Juan capítulo 9, verso 31 dice, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores, pero sí oye a los que es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿A quién oye? Al que hace su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser santificado. Ser renacido como justo, como Abel. Al justo sí Dios oye. A los pecadores Dios no oye. Salmos 34, ¿qué dice? Verso 16, creo, ahí está escrito, ¿verdad? Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Sus oídos están al clamor de ellos, está puesto. A los justos sí oye, a los pecadores no oye. ¿Cómo puede enseñar? Si usted pide perdón cada rato ante Dios siendo pecadores, Dios perdona. Doctrina satánica, diabólica. Si usted cree así esa doctrina, usted se arrastra al fuego eterno. ¿Verdad? Tiene que creer como Abel, no como Caín. Caín no puede resolver su pecado. Caín sigue siendo pecador. Dios nunca dice, ¿verdad? Dios dio testimonio a Caín era justo. Nunca. Caín nace como pecador por hijo de Adán y sigue siendo pecador. ¿Cómo que era pecador, verdad? Se arrastra por, ¿verdad?, engaño de Satanás. Por eso debió haber pasado que Abel fue aceptado por Dios, porque Jehová miró con agrado a los ofrendas de Abel y a Abel. Él cae en una envidia terrible, enojadísimo, hasta cambiar su semblante. Él quería matar a Dios más bien, ¿sí o no? Como que no responde según su idea y parecer, su opinión. Según él, muy sabio él. ¿Por qué no me recibe este producto tan sacrificoso? Yo toda la vida estaba trabajando duro para poder ofrendar. ¿Por qué Jehová no mira con agrado y menosprecia mi esfuerzo, menosprecia mi obra, menosprecia mi ofrenda? ¿Cómo puede ocurrir esto? Jehová, Dios maldito es, ¿sí o no? Con esa idea quería matarlo, a Dios. Continuando esa idea, ¿verdad? Mataron final a Cristo Jesús. Dios es Jesucristo, Dios encarnado, judío.
fariseo, escriba y, ¿verdad? Somos sacerdotes, ancianos, ¿verdad? Líder principal de judío, todo unido, ¿verdad? Reclaman ante, ¿verdad? Poncio Pilato que matara a Cristo. Poncio Pilato más bien quería dejar a Cristo libre. ¿Por qué? No haya ningún pecado en él para matar. Hasta, ¿verdad? Gobierno gentil romano quería soltar a Cristo. Pero el propio pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, quería matarlo. Por eso al final Poncio Pilato, lavando su mano, entrega a Cristo en la mano de ellos. Final, ¿verdad? Cristo termina derrotado, muerto en la cruz. ¿Quién es Jesús? El mismo Dios, quien rechazó la ofrenda de Caín y quien miró con ¿verdad? Agrado a la ofrenda de Abel y a Abel, el mismo Dios. Ese corazón furioso de Caín, ese día, hace 2000 años, desde Caín, 4000 años después, se ocurrió en el medio de judío, furioso, diabólico, ¿sí o no? Termina matándolo a Cristo, Hijo, el Dios encarnado. ¿Cómo diablo alcanzaría la sabiduría de Dios? Siempre yo, ¿verdad? Veo diablo derrotado. Diablo quería eliminar a Cristo para gobernar el mundo entero para siempre, según su idea, ¿verdad? Pero Cristo, ¿verdad? Cambia todo. Fue afectado total por toda esa ira de Satanás. Murió por su propio pueblo, escogido Israel. ¿Verdad? Levantado sobre la cruz, derrotado desde su cabeza hasta la planta de sangre, ¿verdad? Fue derramado, bañado en su sangre. Cristo fue colgado en la cruz. Pero Cristo aprovecha, ¿verdad? Toda esa rebeldía satánica, rebeldía del diablo. Cristo aprovecha toda esa maldad de ellos. Cristo aprovecha todo ese asesinato que están de acuerdo de todo el pueblo de Israel. Unido también, ¿verdad? Con Poncio Pilatos y Herodes, todos están contentos haciendo fiesta. Cristo aprovecha todo esto. Cristo murió al final, asesinado por ellos, pero pagando la paga del pecado del mundo entero. Aprovecha la misma ocasión y se resucita para justificación de nosotros. Como Abel, a un Cristo muerto habla, ¿verdad? Y más bien se resucitó y confirmó de nuestra salvación. Por eso, San Juan capítulo 1, verso 29, profeta de Dios, ¿verdad? Que llegó antes de Cristo para preparar la faz del Señor. Juan Bautista, como declara, en el lugar donde Cristo fue bautizado en agua en el río Jordán, declara, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace? Que quita, traslado, ¿verdad? Usted tiene deuda con el banco, no puede pagársela al banco, entonces usted es siempre deudor. Sufre por su deuda, tiene que pagar, está presionado día con día, ¿verdad? De vez en cuando por falta de pago de una mensualidad, ¿verdad? Por su cuota mensual, por su casa, por su alguna deuda que lleva, se viene presión. Un mes no paga, viene una presión terrible. 2 meses, 3 meses, 4 meses, se viene presión impresionante, ¿sí o no? La deuda, ¿cómo se cancela? Con el pago. Entonces ahí, ¿verdad? Están 2 opciones del pago. Usted paga o alguien paga para usted. Eso se llama redención. La Biblia está hablando, ¿verdad? Mucha parte constantemente. Redentor o remitor, ¿verdad? Redención significa alguien paga para a otro. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa? Que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito llamado Jesucristo para que vino aquí a la tierra como redentor. Usted y yo, desde Adán hasta ahora, hasta el final de ser humano, ¿verdad? Todos nacimos con pecado y hemos pecado. No queremos pecar, pero siempre pecamos. Nuestro, ¿verdad? Libre albedrío siempre funciona para no pecar, pero siempre pecamos. ¿Por qué? La
naturaleza pecaminosa nos vence. Por eso libre albedrío siempre elige no pecar, aunque elige no pecar, pero siempre peca. Eso se llama esclavitud. Nacimos ya bajo esclavitud del pecado. Por eso por una u otra forma siempre llegamos a pecar. Por eso nuestra conciencia sufre, está mortificada, está totalmente culpabilizada, no está para nada feliz. ¿Quién puede sentir felicidad verdadera? Uno que tiene conciencia libre. Eso aprovecha, eso disfruta el cristiano verdadero, que son renacidos, sellados del Espíritu Santo. Conoceréis la verdad os hará libre. Uno conoce la verdad, por ella queda libre del pecado. Entonces, siendo liberado del pecado, el Espíritu Santo entra. Entonces, esa conciencia está libre de la condenación, libre de la culpabilidad, ¿verdad? Entonces se siente felicidad verdadera, aunque se muere quemado en el medio del fuego, como muchos que murieron en esa época de iglesia primitiva, por oprimión de romanos, ¿verdad? Murieron muchos cristianos en Coloseo, ¿verdad? Muriendo por ser comida de, ¿verdad?, animal fieros, quemado en el medio de fuegos, ¿verdad? Algún emperador, ¿verdad?, romano, ¿verdad? También entre ellos uno está Leo también, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, levantan cristianos para usar como antorcha, poniendo ya como fuego, ¿verdad?, como si fuera antorcha, para iluminar luz en la noche. En una crueldad terrible matan a cristianos, pero ningún cristiano, ¿verdad?, morían, ¿verdad?, sufriendo tanto. Murieron, sí, sufriendo como no, quemado el cuerpo, pero felices, porque internamente en su espíritu está felicidad verdadera, libertad verdadera, gozo verdadero, porque el Espíritu Santo se acompaña, ellos con buena comunicación con Dios, libre del pecado. Ellos ya ahora muriéndose quemado, muriéndose asesinado por animales, por mucha forma, ¿verdad?, que ofrece emperador los romanos, ¿verdad? Pero ellos ya tienen destino fijo, que es el reino eterno. Mueren, pero felices, con gozo y alegría. Por eso muchos romanos fueron atacados, ¿verdad? Por esa forma de muerte de muchos cristianos, con denuedo y gran gozo y alegría, alabando a Dios. Va viendo, romanos quieren imitar a los cristianos. Quieren morir como ellos, dicen. Así fueron predicados muchos romanos en esa época. Pero debe haber fundado Iglesia Católica en el año 300 por medio de Constantino, ¿verdad? ¿verdad? Otro emperador ya tiene otra idea, otra estrategia para destrucción, ¿verdad?, de fe. Ahí se ve el invento de mucha doctrina catolicismo, ¿verdad? Están inventando muchas cosas. Hasta ahora siguen inventando, ¿sí o no? Eso se llama dogma católica en Vaticano. Diariamente están, ¿verdad?, inventando dogma, según palabra del Papa. Entonces, Papa, sí, ¿cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué autoridad tiene para perdonar? Siendo peor pecador. Todos los que son, ¿verdad?, como dicen, representantes de Papa, dice, ¿verdad?, padres, peor pecadores. ¿Pecador pueden perdonar a otro pecador? ¿Con qué autoridad pueden perdonar a otro pecador? Siendo deudor, ¿puede liberar a otro deudor? ¿Por qué deudor? No tiene dinero, por eso no pueden pagar al banco. ¿Cómo puede perdonar a otro deudor? Díganme. ¿Quién puede pagar? El que tiene mucho dinero, el que tiene mucha riqueza, sin deuda con ningún banco, está libre de la deuda primero, pero tiene riqueza inmensa para pagar la deuda de, ¿verdad?, de total de cualquier persona. Cristo vino como redentor, Cristo vino como Cordero de Dios, Cristo vino como Salvador. Él es el único, ninguno más, único ser quien puede salvar al mundo entero, porque Cristo nace únicamente inocente, santo, perfecto, con cuerpo pero sin pecado. Por eso la Biblia se presentan dos Adán. 1 Corintios capítulo 15 verso 46. Primer Adán fue alma viviente, el tercer Adán espíritu vivificante. Cristo no vino solo vivo, sino para vivificar a los que están muertos. ¿Con qué? Con su sangre. Por eso Cristo se presenta ante Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, porque Cristo fue bautizado en el agua en el Jordán,
que simboliza la muerte. ¿Por qué Cristo, verdad, se obedece a la voluntad del Padre bautizándose por Juan Bautista? El bautismo simboliza la muerte. ¿Por qué Cristo decide morir? Porque Él quita el pecado del mundo en su cuerpo. Por eso ya cargando el pecado como cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Quitó el pecado del mundo, ¿qué significa? ¿Qué es el pecado? Deuda. Como nosotros hoy en día económicamente pensando deuda. Por eso Padre nuestro, oración Padre nuestro que dice, perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esa oración, Padre nuestro, ¿verdad? Hoy en día mucha gente lee esa Biblia, aparte de Padre nuestra, oración Padre nuestra, pero la mitad solo piensa, la mitad solo aplica. Perdónanos, así pide nada más, ¿no? Señor, enseña a sus discípulos que no sabían orar, ¿verdad? Porque en esa época, Cristo necesitaba enseñar a sus discípulos de cómo orar. Por eso, enseñando de todo, ¿verdad? Final, Cristo dice, perdónanos nuestra deuda, así oran, dice, ¿verdad? Pero acá dice condicionalmente, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo nunca termina ahí, ¿verdad? Pida perdón, no. Perdónanos nuestra deuda. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pregunto, ¿cuándo ustedes perdonan a sus deudores? Alguien que tiene deuda con usted como 1 millón de colones, 2 millones de colones. 5 millones de colones. Difícil conseguir esa cantidad de dinero hoy en día, ¿verdad? Muy difícil. Muchos ya están desempleados. ¿Cómo pueden hacer tanto dinero? 5 millones de colones, 10 millones de colones, dificilísimo. Uno que no pueden pagar a usted ya por teléfono llama, ¿verdad? Tal fulano, yo no puedo pagar a usted. ¿Sabe qué? Yo estoy despedido de mi trabajo y no tengo nada ahorrado. No puedo pagar. Por favor, perdóneme. Amigo mío, perdóneme, usted me ama, ¿no? Yo te amo también, por favor, perdóneme, esta vez usted me perdona, yo también un día voy a, ¿verdad?, comprar una buena cena, por favor. Si fuera usted acreedor, perdonaría. Sí, claro, no hay ningún problema, usted me pide perdón, ya está listo, perdonado usted. Ya olvidémoslo de la deuda. Diría eso a ustedes. Si diría así, déjeme su número telefónico. Voy a encontrar con usted haciendo buena deuda y yo voy a llamar a usted un día. Amigo, no puedo pagar mi deuda. ¿Usted ya me perdona? No. Gracias. Así voy a hacer. Nadie hace esto, ¿verdad? Lógicamente nadie hace, ni un banco hace. Banco hipermillonario no hace eso tampoco. Si usted llama por teléfono, no tengo dinero, entonces trabaje, haga dinero. Préstese de alguien que tiene mucho dinero, páguenos exactamente con interés también. Así suena. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando un deudor paga exacto monto de deuda, el acreedor perdona a su deudor. No solo pedir, jamás. Por eso, esa oración, ¿verdad? Antes que Cristo muriera en la cruz, Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pecado del mundo, deuda del mundo en él. Por 3 años y medio, Cristo caminaba cargando el pecado encima de él. Pero se ha encontrado con cualquier tipo de pecadores, Cristo nunca condenaba. Cuando Pedro, San Lucas 5, ¿verdad? Cuando Pedro confesó, debe haber pescado un montón, llenando 2 barcos, ¿verdad? Él ya reconociendo a Cristo como Señor verdadero. ¿Qué dijo? Señor, apártate de mí, soy pecador. Cristo que dijo, no temas. Cristo que dijo, no temas. ¿Qué significa eso? No temas. Por tu pecado no temas. ¿Qué significa? Yo me encargo tu pecado. Ya llevé tu pecado. Ya cargo yo tu pecado. Tú no vas a morir. Yo muero por ti. Eso significa. ¿Verdad? Cuando llevan, ¿verdad? Cuando llevan mujer adúltera, ¿verdad? Cuando llevan mujer adúltera los fariseos escribas. Ellos la condenaban, ¿verdad? Por su acción pecaminosa. Esa es una mujer adúltera en el acto mismo de adulterio. Así la condenaban.
Cristo 2 veces escribe con su dedo, después Cristo, ¿qué dice? Ya primera vez terminando de escribir la primera palabra que dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién pudo? Nadie. Todos se escaparon porque son igual que ella, pecadores. Segunda vez escribiendo Cristo se enderezó y vio que no está nadie, sino solo la mujer adúltera. Por eso Cristo, como dice a la mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Él dice, levanta su cabeza y mira a su alrededor, ninguno, Señor. Jesús dice, mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los pecadores, fariseos y escribas no tienen ningún derecho para condenarla. Pero hasta Dios, hasta Cristo. Cristo santo y perfecto, nunca conoce el pecado. Él es Dios santísimo, encarnado, dice a la mujer adúltera, mujer, sí Señor, y yo te condeno. ¿Qué significa eso? El que nunca miente. Esa palabra primero no es mentirosa. El que nunca miente, dice la verdad. Dice la palabra, ¿cómo se llama? Proverbio capítulo 17, verso 15, ¿verdad? El que justifica al pecador y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, dice. Jehová no hace dos cosas. No condenar al justo y justificar al pecador. ¿Qué está haciendo Cristo a la mujer adúltera? Mujer, y yo te condeno. La justifica. Esa palabra dura para siempre. La tierra y el cielo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desaparecen, ¿verdad? Pero mis palabras nunca. Así que los cielos, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así el Señor dice. Final de todo. Así que para siempre la palabra de Dios siempre existe. Esa palabra en el día del juicio también tocaría a la mujer adúltera. Mujer, y yo te condeno. ¿Para dónde va esa mujer? Al reino de Dios. Cristo, ¿cómo la ve a la mujer adúltera? Limpia, justa, santa. ¿Dónde está el pecado de la mujer adúltera? En Cristo. ¿Cuántos pecados? Cristo es alfa y omega, principio y fin, primer, último. Mucha gente piensa, ¿verdad? Cristo cargó el pecado pasado, ¿verdad? Pero para el pecado presente y futuro yo tengo que encargarme. Mentira. ¿Cómo puede menospreciar a Dios, verdad? Dios no tiene poder para llevar su pecado de presente y futuro, por eso solo lleva pecado pasado. Jamás. Cristo es alfa y omega, principio y fin, primer, último. Usted no conoce su pecado de futuro, Cristo lo conoce 100%. Pedro no sabía que iba a negar 3 veces contra Cristo. Cristo ya lo conocía. Por eso Cristo primero dijo, tú me negarás antes que gallo el cante. Pedro se asustó, se ha asustado. ¿Cómo puede ocurrir, Señor? ¿Cómo me diga eso? No puede ser. Estoy listo para morir para ti. Estoy listo para entrar en la cárcel por ti. Cristo dice, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿De qué palabra fue cumplida? Absolutamente la palabra de Cristo. Palabra de Pedro, se le cayó total. Termina como él, mentiroso, ¿verdad? Mal discípulo contra Cristo. Insultando, injuriando, maldiciendo. Pero perdón siempre existe, siempre. Debe haber muerto Cristo con el pecado del mundo entero y se resucita, busca a quien, a Pedro, ¿verdad? Por eso ya los ángeles mandan, ¿verdad? A las mujeres que llegaron a la tumba de Cristo, no está él. Como él había dicho, se fue para dónde encontrar con su discípulo. ¿En dónde? En Galilea. Galileo, ¿verdad? En el mar Galilea. ¿Sí? ¿Dónde es? Siempre ellos estaban con Cristo, ¿no? Y los ángeles mandan a las mujeres y decir a sus discípulos y a Pedro. Pedro aparte. Oye, Pedro pecó, pero peor que todos. San Marcos capítulo 16 dice, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? A sus discípulos y a Pedro que van a encontrar con Cristo en el lugar donde había dicho. En el corazón de Cristo siempre Pedro está sin pecado, perdonado, justificado. Incluso su pecado de futuro también está perdonado.
Porque Cristo cargó el pecado del mundo. ¿Mundo qué significa? Pecado del mundo. Desde Adán hasta última persona quien va a nacer en el mundo. Todos seres humanos cuyo pecado está en Cristo. Por eso Cristo vino para el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo. Antes era mundo, ahora también, futuro también. Muchos que nacen en el futuro también parte del mundo. Él para todo el mundo vino y cargó el pecado completo del mundo. Así que tiempo pasado, presente y futuro. Una vez para siempre. Por eso Cristo final murió en la cruz, ¿verdad? A nadie condenado. Aún muriendo en la cruz, Cristo justificaba a los malhechores a la par. Uno creyó, otro no creyó. El que creyó, juntamente con Cristo, entró al paraíso. Eso es lo que Cristo hizo una vez para siempre. Por eso, Hebreo capítulo 9, versículo 12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Cristo obtuvo cumplió en la cruz, diciendo, consumado es. Sí, consumado fue. Que el pecado del mundo entero una vez para siempre, porque Cristo es el que pagó la deuda entera del mundo, la deuda pasada, la deuda de presente, la deuda de futuro. Porque mientras uno que vive hasta la muerte puede llegar a pecar, Cristo, conociendo de todos los pecados del mundo, una vez canceló con su muerte. Por eso no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, no temporal, eterna redención. Por eso Cristo muriendo en la cruz dice, última palabra, que consumado es. ¿Es? ¿Será consumado o no? La mitad de pecado yo consumí, ¿verdad? Vosotros consumiréis otra mitad, pidiendo perdón. Mentira. El Salvador, llamado Jesucristo, una vez para siempre, canceló nuestro pecado perfectamente. ¿Qué canceló? La deuda nuestra. Mucha gente piensa, mira, Cristo ya pagó mi deuda, entonces nunca yo voy a pecar. Otra vez yo digo, Cristo canceló su deuda, no canceló su hábito. ¿Me explico? Hábito y deuda suena diferente, ¿eh? La deuda es, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Y resultado de su mal hábito, ¿sí o no? Entonces está cancelada. Hasta la deuda venidera también. Deuda de futuro también. Pero hábito sigue con usted todavía, ¿verdad? Por eso este hábito pecaminoso debería ser controlado. Por eso alguien que cree en el Evangelio que dice nuestro pecado una vez para siempre fue cancelado por la sangre de Cristo. Uno que llega a creer, quien llega el Espíritu Santo para dominar su hábito pecaminoso, para llevar a usted con una vida digna ante la presencia de Dios y aceptable. Por eso se forma guerra espiritual, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Sí, dice condicionalmente, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él conmigo. He aquí estoy a la puerta. ¿Por qué está la puerta? Quiere entrar, pero no puede entrar porque la puerta está cerrada. ¿Con qué está cerrada la puerta? Si la puerta de su casa, por puerta de su cuarto, ¿verdad? Con cerradura, ¿no? Con candado. Pueden cerrar. ¿Con qué puede abrir? Con la llave. Pero Cristo no está puesto a la puerta de su casa o su cuarto, sino a la puerta de su corazón, que está cerrada. ¿Con qué está cerrada la puerta de su corazón? Con el pecado. Y aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Ya cómo se abre la puerta cerrada con pecado? Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, oyendo, no pidiendo perdón, mentira. Lavando en agua con bautismo tampoco, pidiendo perdón tampoco, pagando mucho dinero, muchos diezmos, ofrendando un montón tampoco. Cristo no vino para coger su dinero. Mentira.
Uno que piensan así o enseñan así. Cristo no vino para pedir a usted. Cristo es dueño de todo. ¿Qué le falta? Nada. Cristo no ocupa su dinero para su salvación. Absolutamente nada. Ni un centavo se paga. Porque Cristo paga todo por nosotros. Pagó todos nosotros. Por eso ahí dice, ¿verdad? Si estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, mi palabra. ¿Qué palabra? Palabra de la salvación. Por eso, Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él, habiendo oído el evangelio de la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo sella con el Espíritu Santo? Primero, oye que el evangelio de la salvación. ¿Por qué tiene que oír el evangelio de la salvación? No cualquier evangelio, evangelio de prosperidad mentiroso, evangelio de milagros mentiroso, evangelio de verdad, mucha lengua mentiroso, no sirve. Evangelio verdadero debe ser. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de la salvación para todo aquel que cree. ¿A quién funciona? Al que cree que el evangelio verdadero, ¿verdad? Todo aquel que cree, judío primeramente y también en griego, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más ser justo por la fe vivirá. Antes de vivir, debe ser justo primero. Pecador se debería convertir en justo por la fe en el evangelio, que es poder de la salvación. Por eso Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Oye primero y cree en el evangelio. No hay oración, petición, confesión, bautismo, diezmo, ofrenda, nada se incluye. Solo oye y cree, nada más. Como Marisol salva la palabra de Cristo, ¿qué hizo? Él diezmó un montón, ofrendó un montón, no. Él pidió perdón, nada. Fue bautizado, tampoco. Confesó por todos sus pecados, recordatorio de su tiempo pasado, nada. No hay ni tiempo, está muriendo ya crucificado. ¿Dónde está el secreto de su salvación? 7 palabras que Cristo compartió. Muriendo con dificultad de respiración, Cristo sigue hablando, para rescatar a 2 maresores, con voz bien bajita. Porque no tiene ni fuerza para gritar. Tiene dificultad de respiración. ¿Por qué? Se clava, ¿verdad? Traspasando clavo, ¿verdad? Grueso al, ¿verdad? Nervio principal que pasa su muñeca y de manos y pies. ¿Y qué pasa? Tobillo, ¿verdad? Su cuerpo se recoge, su carne se recoge, ni puede respirar normalmente. Pero sigue hablando 7 palabras. Entre 2, uno fue tocado. Los 2 habían maldecido a Cristo, injuriado a Cristo, ¿verdad? San Mateo 28 dice esta palabra. No, uno era buen marisol. ¿Cómo buen marisol? No existe buen marisol. Marisol malvado, malo es. Ambos lados son malos toda la vida. Por eso están crucificados ellos. Pero entre 2, uno, oyendo la voz del Señor, fue convertido, fue arrepentido de haber hecho mal. ¿Verdad? Por eso con corazón quebrantado, cambiado y creyendo en el mensaje del Señor. Creyendo que Cristo es el Cordero de Dios, que muere por su pecado y paga por su pecado con ese dolor, ¿verdad? Mortal. La paga del pecado es la muerte, porque el Creador, Dios, el Salvador, sin pecado tiene que morir. Él muere no por su pecado, sino por mi pecado. Eso es lo que creyó en Marisol, que fue salvo. Y confiesa, ¿verdad? Por fe. ¿Qué dice? Jesús, Salvador, ¿verdad? Jesús, cuando te vaya a tu reino, acordate de mí. ¿Qué significa? Cristo no muere para bienestar de uno de acá, sino para llevar al reino de Dios. San Juan 16, verso 6. No, San Juan 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí.
¿Por qué Cristo muere? Para llevarnos al Padre Dios. Cristo muere, ¿verdad? En la cruz, derramando su sangre con gran pena y dolor para llevarnos al Padre Dios. No para que vivamos bien acá, para que llevemos prosperidad acá en la tierra. No, ¿para qué? Apenas 70, 80 años, vivir bien y morir con pecado y al infierno, ¿para qué vale? No vale nada de eso. Aunque sufran tanto, pero con seguridad ir al cielo. Bendito sea. Para esto Cristo muere en la cruz. Por eso, final verdadera convicción, dice a Cristo Jesús. Debe haber oído toda la palabra que el Señor compartió y creyéndolo, dice, Jesús, acuérdate de mí cuando te vaya a tu reino. Acuérdate de mí, ¿qué significa? Yo soy santo, limpio, justo, por tu pago, por tu precio que paga. ¿Qué precio? La paga del pecado es la muerte. Por mi pecado, por mi deuda, Cristo cancela con su muerte. Así que por tu muerte, derramando toda su sangre, estoy ya libre del pecado. Acordate de mí, soy salvo por tu sangre, por tu sacrificio. Tú eres mi cordero. Ese cordero funcionó como Abel, ¿verdad? Y también ahora me funciona tu sangre, tu muerte para mí. Tú me pagas, soy libre del pecado. Ustedes siendo deudores, ¿verdad? Que no pueden pagar nada al banco, pero su amigo ha amado tanto a usted, ¿verdad? Vuelven de los Estados Unidos con llena de riqueza. Lo que se sobra dinero. Muchos dicen, ¿verdad? Yo soy pobre porque no solo tenía dinero. Un amigo así será, ¿verdad? Solo lo que tiene es dinero nada más, pero viendo a usted que está sufriendo tanto por su deuda y paga. ¿Cuánto? Toda la deuda, con interés total al banco. Por ese redentor amigo suyo, ¿cómo no va a ser libre de usted de la deuda? Así Cristo como nuestro buen amigo, con buen pastor que vino para dar su vida, Cristo canceló su muerte para que fuéramos total libres del pecado una vez para siempre. ¿Cómo se hace eso? Oyéndolo, creyendo por la fe. Por eso, el Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Toca la puerta. Si alguno oye mi voz, mi palabra, y abre, cree, ¿verdad? Conoceréis la verdad os hará libre. Uno oye y cree, corazón queda libre del pecado. Entonces, Señor, ¿qué promete? Ahí no hay oración, petición, confesión, aceptación, oración de fe, todo mentira. ¿Eh? Si usted oye y cree en el Evangelio, corazón está libre del pecado. Espíritu Santo dice, entraré a Él, cenaré con Él conmigo. Primero el Espíritu Santo entra al que cree. Y ya con Él camina toda la vida. Comunicación íntima, eternamente. Aquí y allá, para siempre. Así pasó con Cornelio y su familia íntima, amigo, ¿verdad? ¿Quién era Cornelio? Que está escrito ahí, Hechos capítulo 10, verso 1, 2, 3. Hasta 5 aparecen, ¿verdad? ¿Quién era Cornelio? Centurión de la compañía italiana. Él era hombre piadoso y temeroso de Dios y limosna a muchos al pueblo y ora siempre a Dios. Pero en la oración, hora novena, ¿verdad? Llegó el ángel y manda a Cornelio que invitara a Pedro que está en Jope. Por eso Cornelio envía 3 personas a Jope para invitar a Pedro en su casa. Pedro llegó, fue aceptado. Muy bien aceptado, ¿sí o no? Final Pedro pregunta, ¿por qué me enviaste, me invitaste? Entonces Cornelio cuenta todo lo que pasó en su oración. Final encontró con ángel manda a mí que invitar a usted llegó aquí muy bien. Todos estamos aquí para oír su discurso, su palabra. Bien aceptado Pedro, ¿sí o no? También San Mateo capítulo 10, verso 40 dice, el que recibe a vosotros, a mí me recibe. El que recibe a mí, me recibe al que me envió. Así está conexión, ¿verdad? Una conexión total. Padre envió a su Hijo Jesús. Jesucristo envió a Pedro a la casa de Cornelio para bendecirla total. Pedro fue aceptado, no aborrecido.
Sentado, Pedro empieza a dar predicar, ¿verdad? Dice la Biblia, como habiendo comenzado a hablar, dice. Entonces Pedro empezó a abrir su boca y empezó a contar lo que quiere contar. Llegando a Hechos capítulo 10, verso 44, ¿qué es lo que ocurre? Mientras ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Qué raro, solo ellos oyeron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 dice, ¿verdad? Solamente ellos oyeron el discurso de Pedro, mientras que oír produce creer. Final, creyendo en la realidad, el evangelio de la salvación, libre. Conoceréis la verdad os hará libre. Queda libre del pecado, corazón abierto. El Espíritu Santo solo entra. Ahí no habla nada acción de ellos, no hay nada condición de ellos. Pidieron perdón, no. Hicieron oración haciendo oración de fe, no. Solo oyeron y creyeron en el evangelio de la salvación eterna hecha por Cristo. Espíritu Santo entró. Así se cumplió esa palabra de el Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Hoy en día pasa lo mismo. Y pues ahora, y vamos a concluir ya, ¿verdad? Nosotros primero nacimos por Adán con pecado. Como que nacimos con el pecado, ¿cómo no vamos a pecar? Sí o sí pecamos hasta la muerte. Como árbol malo que lleva fruto malo. Cristo árbol bueno lleva buen fruto. Somos árbol malo, llevamos fruto malo siempre. Por eso, reconociendo esto, ya nos da cuenta de que nunca podemos ir al cielo por nuestra obra. Por eso ahora rechazamos todo nuestro pensamiento, idea y doctrina, cualquier opinión falsa que no está basada en la Biblia. Sí, Señor, me equivoqué. Tu palabra me dice que yo nací ya como pecador. He pecado toda la vida y puede ser que peque hasta la muerte mientras existo en mi carne. Soy pecador. Así reconoce su posición, ¿verdad? Como Cornelio. Intentaba para llevar una vida muy buena, pero imposible. Siempre peca y peca y peca, ¿sí o no? Como todo. Así siendo pecador, reconociendo su posición como pecador, muchos pueblos se acercan a Juan para ser bautizados por él. ¿Quiénes eran bautizados por Juan Bautista? Los pecadores solamente. Confesando sus pecados, eran bautizados por Juan. Por eso Juan predica de Jesucristo, quien iba a venir después de él. Yo no soy digno de tocar su cordón de sandalia, dice. Porque eres mucho mayor que yo. Porque eres mi creador, mi Dios. Por eso, a los que confiesan sus pecados, reconocen como pecadores, bautizándolos, Juan Bautista enseña de Jesús a ellos. Final, Juan en el Jordán, encontrando con Cristo, bautizándolo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados del mundo en él. Por eso Cristo ya se bautiza, ¿verdad? Porque él decide morir. Carga el pecado del mundo como Cordero de Dios. Por eso Cristo saliendo del agua del río Jordán bautizado como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿A dónde va? Al monte Calvario para cancelar. Pasando 3 años y medio Cristo final colgado en la cruz, crucificado. ¿Verdad? Final, última palabra dice, consumado es. Y así. ¿Por qué? Dios santo, Dios perfecto, encarnado, pero nunca trae pecado, nunca pecó, jamás. ¿De quién pecado muere? Pecado de ustedes, pecado de mí, pecado del mundo entero. O en la cruz sencillamente. Y dice, consumado. ¿Qué fue consumado? Cancelación del pecado del mundo. Consumado. Mujer adúltera mirando a Cristo que ve. Cristo, por mi pecado muere. Pedro, que negó 3 veces contra Cristo, maldiciendo, injuriando, ¿verdad? Negándolo. ¿Qué dice? Por mi pecado, Señor, muere. Mujer samaritana que vivía con 6 maridos, ¿verdad? Debe haber encontrado con Cristo, ella fue liberada, creyendo que Cristo es el Mesías. Ella también lejos, mira a Cristo que muere. Por mi pecado, Cristo muere.
Todos que son creyentes, ¿verdad? Que mira, Cristo muere por mi pecado. Nuestro pecado tan sucio y feo y malo. Por eso Cristo muere cruelmente, ¿verdad? Azotado, sacando sangre, clavado, crucificado. Desde su cabeza hasta planta de pie llena de sangre, lleno de sangre. ¿Por qué? Nuestra maldad demasiado profunda y amplia y grande ante Dios. Cristo fue tan maltratado por todo nuestro pecado el que cargó él. Canceló. Dice, consumado es. Así que no hay nada que hacer nada nosotros. Él hizo todo. Y se resucitó. Confirmación de que ya él pagó nuestro pecado. Si no hubiera resucitado, ¿qué pensaríamos nosotros? Aún algo que Cristo pagar, por eso no se resucita. Así estaríamos en duda. Cristo murió al tercer día, se resucitó. ¿Qué significa? Resucitó significa ya canceló con su muerte, ya libre del pecado, se resucita. Cuando Cristo se resucita, con pecado, sin pecado, sin pecado. Cuando murió en la cruz, con pecado, sin pecado, con pecado de nosotros. Y canceló con pena de muerte final. Y se resucita él sin pecado, porque canceló, ¿verdad? Con ese cuerpo resucitado por 40 días, mostrando su resurrección a sus creyentes. Desde todos apóstoles hasta último creyente, mostrando ante todo creyente, confirmando su fe. Ya Cristo murió, resucitó, ¿verdad? Y fue tomado sobre monte Olivos, fue llevado al cielo. Los ángeles dicen a los 11 discípulos, como el Señor fue tomado, Él vendrá, dice. Cristo fue, subió al cielo con el cuerpo resucitado. ¿Por qué? No carga más pecado, ¿verdad? Solo bautizado Cristo en primer bautismo en agua, cargando el pecado del mundo como Cordero de Dios, ¿verdad? Sin morir en la cruz nunca puede entrar al cielo, porque Él está ya con pecado en su cuerpo, no puede entrar al cielo. Él tampoco. Pero Dios tiene que ser castigado muriendo en la cruz. No cambies el evangelio por otra cosa cochina, totalmente. Hoy en día muchos que enseñan, ¿verdad? Equivocadamente enseñan. Pidan perdón, Señor perdona. Mentira. Si uno pide perdón, por eso será perdonado. Cristo no hubiera muerto así tan feo, tan, ¿verdad? Entretecido, tan sufrido. Cristo nunca hubiera muerto así. Cristo, ¿verdad? Llegando al monte Getsemaní, ¿verdad? Antes de ser entregado por su discípulo llamado Judas Iscariote, Cristo oraba 3 veces ante el Padre. Padre, si pueden pasar esa copa ante mí, por favor, hágame. Pero hágase su voluntad. 3 veces oró, compugiado, entretecido, bien asustado, cayendo su sudor como si fuera sangre. Está bien estresado en este punto, ¿verdad, Cristo? Siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, está a punto de morir en la cruz. Además, mientras que él muere, ¿verdad? Se corta la comunicación con el Padre también. El Padre lo trata a Cristo como masa del pecado, ¿verdad? Al mundo entero es Cristo esa época, ese tiempo. Cristo estaba bien compugiado. 3 veces ora al Padre. Padre no responde por la oración de Cristo. Así que la oración no puede cambiar la voluntad del Padre. Así que la oración no puede cambiar la palabra de Dios. La oración no es mayor que la palabra de Dios. Jamás. ¿Cuál es la equivocación de hoy en día? Mucha gente piensa por su oración puede cambiar todo el mundo. Mentira. Proverbio capítulo 28 dice, ¿verdad? Proverbio capítulo 28 dice una palabra seriamente así, dice, hasta oración, abominaciones ante Dios. Acá dice Proverbio capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, dice. La ley, la palabra de Dios mayor que nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser dirigida, orientada hacia la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, tiene que orar. Si no ora, equivocado. ¿Cuál es gran equivocación hoy en día? Mucha gente ora por su pecado, pidiendo perdón, confesando sus pecados para sentir libertad. Ahí está un error. Esa oración es abominable. Cristo canceló ya, pagó ya. No hace falta orar, ya creer. Oír, conocer y creer. Punto.
Por eso la salvación no por oración y petición, confesión ni por bautismo, sino por la fe de Jesucristo. Por la gracia somos salvos, dice Efesios capítulo 2, verso 8. Por la gracia soy salvo, ¿verdad? Por medio de la fe, ¿verdad? No por vuestra oración, para que nadie se glorifique. Cristo canceló todo. Por eso Cristo, ¿verdad? Ora en la cruz una vez ante el Padre pidiendo, Padre, perdónalos, porque yo cancelo por sus pecados. ¿Quién puede decir esto al banquero? Ya perdona mi amigo, ya está cancelado todas sus deudas, ya cancelé todo hasta interés completo, ¿sí? Olvídese, ya perdona a mis amigos, no exigen más, ¿sí? Sí, Señor, ya está cancelado. Nuestro amigo, buen amigo llamado Jesucristo. Nuestro pastor llamado Jesucristo, buen pastor, él vino para dar su vida, porque no hay forma para salvarlo, sino que él muera únicamente. Por eso Cristo, pasando toda esa tristeza, pena y dolor, murió en la cruz. ¿Para qué? Fuéramos libres del pecado, para que fuéramos salvos, justos. Dios sabe que usted iba a pecar o no, sí. Por eso Cristo, al que cree, envía Espíritu Santo para dirigir y guiar. Cristo dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Para que ella no fuera más condenada jamás, Cristo pagó, canceló en la cruz. Y para dirigir bien a ella por el camino correcto, Señor, envía su Espíritu Santo el día Pentecostés. Ella, guiada por el Espíritu Santo, hace vencer, ¿verdad? Ella vence contra hábito pecaminoso. Por eso peca menos, se cambia, se viene renovación. Primero, regeneración como justo o justa. Después se viene renovación, hasta la vida se cambia. ¿Verdad? Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Amén. Sí, estoy gritando, ¿verdad? Estoy tan emocionado hablando de nuestro Señor tan grande, nuestro pastor tan bueno, nuestro Salvador tan perfecto. ¿Cómo no voy a emocionarme, verdad? Él pagó ya una vez para siempre, suficiente. ¿Verdad? Por eso, por la fe, por la gracia, lo recibe esa bendición tan grande, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se encarga de nuestra vida, dándonos gozo y alegría día con día. Cuando nos equivocamos, cuando nos caímos en pecar, supongamos, Él nos levanta y disciplina para corregir nuestra vida. Hebreo capítulo 12 dice esa palabra. Hebreo capítulo 10, verso 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿En qué condición estamos? Santificado somos, dice. ¿Mediante qué? Nuestra oración, fe, nuestra oración y confesión, bautismo, nuestra ofrenda y diezmo montón. No. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, suficiente. Ya nos resulta. Hebreo capítulo 10, verso 16, 17 y 18 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Porque Cristo fue una ofrenda una vez para siempre. Amén. El que responde por fe trae justicia de Cristo para uno. Sí, este jueves voy a continuar. Después de haber oído esta palabra, después de haber sido renacido, ¿cómo pueden llevar una vida nueva etapa, ¿verdad? Esa parte, voy a compartir. Sí. Sí, si tienen alguna pregunta, pueden escribir por Facebook o por WhatsApp, ¿verdad? Puede dejarme alguna duda o pregunta y voy a contestar